cuando tenemos la aplicación de unas fuerzas laterales sísmicas, o como dice acá, es un cortante basal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que la cimentación va a tener un pequeño giro, un momento de volteo, y por lo tanto te va a provocar unas acciones diferentes, ¿sí? Tal vez con cargas estáticas, por ejemplo, que comentábamos, en este punto, los momentos hay momentos, porque sí hay momentos, pero muy pequeños, ¿sí? Eso es corriente basal, ¿no? Pero si le aplicamos la fuerza lateral sísmica, ya en el sentido que tenemos, ¿sí? Pues serían de esta manera, ¿no? Las fuerzas sísmicas, ¿no? Acá, acá y acá. Entonces las fuerzas sísmicas vendrían de este tipo, ¿no? ¿Sí? Más grandes a menores, y el corriente basal, pues es la acumulación, es exactamente como está la gráfica. Entonces, ¿qué pasa acá en las cimentaciones? Pues aquí también hay momentos, ¿no? Con cargas estáticas. ¿Sí? Cuando viene este efecto de empuje del sismo, que pasa en las cimentaciones, pues tratan de girar, y no nada más la cimentación, sino todo el edificio. Entonces, como contamos, va a haber zonas donde la carga axial se va a hacer mucho más fuerte, y zonas donde se va a levantar la zapata, ¿sí? Tenemos zonas de tensiones y zonas de compresión. Por eso les comentaba yo que si ustedes, en algunas ocasiones, por ejemplo, puede que nos dominen la carga estática, que está compuesta por la carga muerta, por ejemplo, más la carga viva máxima. Estos con sus factores de carga, ¿no? Respectivamente, ¿sí? Puede que domine Depende de la geometría, depende de lo que es la regularidad de la estructura. En otras ocasiones puede dominar la carga vertical. Aquí puede dominar la carga P, ¿sí? La PU, ¿sí? Y en algunas ocasiones nos domina la carga muerta, más la carga viva instantánea, más lo que sería la carga de sismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también esto con su factor de carga, es 1.1, 1.1, más el 33% de otra dirección, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos casos, o de todas las combinaciones que siguen, pueden dominar en una estructura, ¿sí? Eso lo vamos a sacar a través de un envolvente, o si no, les comentaba yo, revisamos, o como dice la normatividad, se revisa una por una combinación, ¿sí? Eso ahorita lo vamos también a comentar, ¿sí? ¿Queda claro? Para los efectos de los diagramas, de momentos y cargas P. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos este tipo de cimentación? Pues prácticamente se incrementan un poco los elementos mecánicos. Decíamos que en el cortante, ya como apareció un momento, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener un pequeño incremento, o un factor de incremento que se va a dar en el cortante, en este esquema, por ejemplo, acá. Este pequeño incremento por momento va a hacer que el cortante aumente o disminuya en algún lugar, depende del sentido del momento, y por lo tanto, posiblemente vamos a necesitar a lo mejor más sección de peralte, ¿sí? O más peralte de la zapata. Eso depende de cómo estemos acá, ¿sí? Y depende del momento, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, en una estructura, ¿cómo podemos evitar este momento de volteo? Pues ya le decíamos que rigidizando, ¿sí? Rigidizando, a lo mejor aquí meter más elementos estructurales, ¿sí? Contra vientos, para poder evitar un poco lo que es la deformación, y por lo tanto, pues bajar los momentos en la base de la cimentación, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa al final? Normalmente pues decimos que tenemos una carga de compresión, ¿sí? Tenemos un Q máximo ya debido a la acción de sismo, ¿sí? Que eso es donde ya empezamos a ver que algunas presiones del suelo a lo mejor ya no van a dar, a lo mejor por capacidad de carga sí, pero presiones del suelo ya no. Depende ya que tengamos como resistencia del suelo, ¿sí? Vamos a tener a lo mejor zapatas en ese sentido y zapatas en este sentido, por ejemplo, ¿sí? Esto es porque la carga pues está tratando de levantarse, ¿no? ¿Sí? Vamos a verlo de esa manera. Por eso siempre tenemos cargas negativas y cargas positivas en la estructura. Y acá, por ejemplo, si tenemos un caso como pues también le metemos un acero de refuerzo por arriba, ¿no? Si es que se llegara a dar. Pero para eso, pues nosotros vamos a evitar que tengamos tensión en el suelo. O sea, lo que queremos hacer, o lo que vamos a tener que evitar nosotros, es que, le comentaba yo el día de ayer, que esta parte de la gráfica, si la agarramos así, esta gráfica está así, por ejemplo, ¿sí? Esta parte está en tensión y esta está en compresión. Para evitarla, pues ya les había comentado que pues, es anchar la cimentación,
meterle las contratraves, ¿sí? Meterles aquí un pequeño murito, ¿sí? Para evitar ese tipo de elementos, o buscar otro tipo de forma de cómo evitar ese volteo, ¿sí? Y sobre todo las tensiones en el suelo, ¿sí? Pues también esto, la cimentación se revisa por volteo, ¿sí? ¿Sí? Por la acción del momento. Y eso, ¿cómo se contrarresta? Nada más con el peso propio de la zapata, por ejemplo. Lo podemos revisar. Y lo comentaba yo el día de ayer, ¿no? Estas contratraves van a tener dos funciones, ¿sí? Equilibrar, por ejemplo, si es que hay tensiones, tratar de equilibrarlas. Y si no hay tensiones, pues simplemente es ligar las estructuras, ¿sí? Que son las que serían las zapatas, ¿no? Entonces serían los dos esquemas. Vamos a ver una gráfica. Les decía que también nosotros vamos a hacer un esquema de modelamiento en SAP, por ejemplo, de cualquier estructura de edificio, ¿sí? Y vamos a ver cómo es el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, voy a agarrar un modelo de los que ya habíamos abierto en sismoresistencia. Por ejemplo, vamos a agarrar este modelo, ¿sí? Que lo acabamos de hacer ahorita, en sismoresistencia, ¿sí? Este modelo, como les comentaba, está agrietado, o sea, las líneas están agrietadas. Hay otro modelo que también es dinámico, ¿sí? Pero no está agrietado, ¿sí? Vamos a agarrar el modelo agrietado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá ya tiene todas las combinaciones, ¿sí? En este edificio, tiene todas las combinaciones. Vamos a ir comparándolas, ¿no? Vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Por ejemplo, estamos hablando que estamos en el eje 2, y estamos observando que vamos a ver esta cimentación de acá, ¿sí? Es este que estamos acá, ¿sí? Vamos a ver los resultados, ¿sí? Vamos a poner, digo, esto lo vamos a hacer también nosotros, pero ahorita aprovechando para ver cómo salen los resultados, vamos a ir viéndolo, ¿no? Pero igual vamos a hacer un modelo, ¿sí? Algo parecido a esto para que ustedes también, los que no llevan sismoresistencia, también hagan un modelo con sismo, ¿no? Bueno, normalmente cuando vemos las combinaciones, ¿sí? Aquí definimos combinaciones, ¿sí? Y vemos que la combinación, bueno, tenemos muchos patrones de carga, ¿no? ¿Sí? Tenemos patrón de carga, que es carga muerta, carga vía máxima, instantánea, peso de muros, el sismo dinámico X, sismo dinámico Y. Aquí puede ser dinámico o estático, ¿sí? En el dinámico no se ve tanto, un poquito como uno quiere. Ahorita lo vamos a comparar, ¿sí? Vamos a ver acá. Si agarramos la combinación 1, ¿sí? Entonces que la combinación 1, por ejemplo, es nada más la carga muerta, la carga de muro y la carga vía máxima, sin factores de carga, ¿sí? Lo que es la combinación número 2, ya es con combinaciones de carga. La combinación número 3, por ejemplo, es lo que sería ya la condición sísmica en este sentido, ¿sí? En el sentido positivo. La combinación número 4 vendría siendo en el sentido negativo, ¿sí? Entonces vamos a observar los resultados, ¿sí? Para eso vamos a graficar las cargas axiales, por ejemplo. Vamos con la primera combinación 1, axial. Voy a cerrar, por ejemplo, voy a agarrar esto, ¿sí? Y tenemos acá la primera combinación, que tendría esa zapata, la que decíamos es zapata, acá, tiene 261 en su combinación número 1, o sea, tiene carga muerta, carga viva, máxima, sin factores de carga. Lo checamos con la combinación número 2, ¿sí? Y tiene esos valores, ¿sí? Ya incrementa, nos sigue dominando, por ejemplo. Y de aquí, por ejemplo, queremos ver cuál es la carga axial del sismo, por ejemplo, X. Aquí es 41, por ejemplo, ¿sí? Y aquí es 105, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, no, como es dinámico, no nos indica si es tensión o compresión, no se ve, ¿sí? Pero por el signo asumimos que es compresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá, por ejemplo, en el sismo D? Por ejemplo, prácticamente Y, pues, prácticamente es igual, ¿sí? Aquí, algo que podemos decir que las direcciones casi van a ser iguales en cuanto a las cargas. No puede haber carga X y carga Y, ¿sí? Eso no puede haber, ¿sí? Claro. ¿Cuándo se puede dar esa carga X y carga Y? Cuando haga su edificio por marcos separados. Solamente ahí sí puede haber el sistema de cargas. Vamos a ver, ¿sí? Entonces vamos a anotarlo acá, ¿no? La combinación 1
Voy a anotarlo acá, a ver si no los borro. Nomás para ir viendo qué es lo que hace el programa. Dice que para la convención número 1, ¿sí? Que es la carga muerta, más la carga viva máxima, más la carga del muro, mi carga P vendría siendo 261.73 toneladas. ¿Sí? Y aquí nosotros, por ejemplo, voy a definir, y voy a la combinación, y puse algo que es peso sísmico, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo modifico y tenemos carga de muro y carga instantánea, ¿sí? Aquí le voy a poner una vez el factor de carga, ¿sí? Bueno, acá estamos sin factor de carga, ¿eh? Pues ahorita lo hacemos. Pues ahorita tenemos este valor y vamos a la condición número 2, ¿sí? Ya incrementó. Tendríamos aquí que la P vendría siendo 352.02 toneladas. Y esto pues ya decimos que este es 1.3 de carga muerta. Voy a poner en orden 1.3 de carga del muro más 1.5 de máxima, ¿sí? Si yo aquí coloco este valor y me busco el peso sismo, la carga debido al sismo, por ejemplo, voy a yo aquí la convención de peso sísmico, ya lo había yo creado. Estamos, aquí dice que por sismo, por ejemplo, por sismo. ¿Por qué por sismo? Porque vendría siendo la carga muerta más la carga del muro más la carga viva instantánea, ¿sí? Entonces, acá, en esta combinación me dice que es 245.17, ¿sí? Y ese es cierto porque es menor que ese, ¿no? ¿Por qué? Porque cambian los pesos de los instantáneos. ¿Cuál sería con su factor de carga si hacemos 245.17? Lo multiplicamos por 1.1, porque todo se multiplica por 1.1, por ejemplo, ¿sí? 269, por ejemplo. Voy a anotarlo acá. Por ejemplo, ese tipo, ¿no? Entonces, habíamos dicho cuál es su carga de sismo, ¿sí? Vamos a anotarlo acá, por ejemplo. $10, ¿no? La carga P. Aquí lo anoto. Sismo dinámico X. Esto me sale igual a 10. Así, toneladas, ¿no? Entonces, qué es lo que hace cuando busca el envolvente? Por ejemplo, ¿sí? Voy a cerrar esto. Y cierro esto. Entonces ahora buscamos el envolvente. El envolvente agrupa el mayor valor, ¿no? ¿Sí? Y aquí nos dice que es 352, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el envolvente nos dice que el envolvente es 352. Es lo que les comenté. Aquí, por ejemplo, dominó P igual a 352.02. Y esto es toneladas. ¿Cuál dominó? Que dominó esta es la combinación número 2. O sea, ¿sí? Les decía yo, aquí puede dominar la combinación número 2 o puede dominar la combinación número, la que sea, ¿no? Pues eso es lo que vamos a sacar, ¿sí? Acá en este caso, si alguien saca las cargas manualmente, pues va a coincidir con la carga estática, ¿no? Entonces, eso sería, una parte, ¿no? Lo que tendríamos que, que trabajarlo, ¿no? En cuanto a las cargas, que vamos a considerar. Por ejemplo, aquí pues ya vimos cómo salen esos valores de las cargas P, ¿sí?
nos dominó ese factor de carga, ¿no? En algunas ocasiones va a dominar otra combinación de carga, ¿no? Eso ya lo tenemos acá. Pero, por ejemplo, para cada uno de estos, aquí tenemos este tiene su momento, este tiene su momento y este tiene su momento, su momento. Aquí lo que tiene es que aquí ya no va a dominar, por ejemplo, el momento, ¿sí? Si yo coloco acá, ¿sí? Y quiero el momento M33, por ejemplo, ¿sí? Dice que aquí domina el momento, vamos a ver para acá, en la base, 41.96 y 42 y 40.42, ¿sí? Si yo quiero otra vez a sacar los diagramas de momentos, con la comisión número 2, por ejemplo, ¿sí? El momento es muy pequeñito, si se fijan, el momento apenas sí es de 1, por ejemplo, ¿sí? Aquí en la base, voy a anotarlo acá, acá es un momento, por ejemplo, digo, para ver cómo salen las acciones, ¿no? Su momento en X, vamos a llamarle así, vendría siendo de 1.02537 unidades metro, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a buscar el momento ahora, ¿sí? En la gráfica de la combinación número 3, por ejemplo, ¿sí? O del sismo, ¿sí? Vamos a ver, para ir así en forma, ¿no? La del sismo, ¿sí? Y aquí es 37, ¿sí? Hasta acá, por ejemplo, su momento de esta combinación en X sería de 37.40, ¿sí? Pero ahí también actúa otro momento, que sería la dirección Y, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta, pues, ahí ¿cuál domina? ¿Sí? ¿Cuál domina de los momentos? Domina este momento, ¿sí? O domina este momento. Entonces, ¿qué hace la envolvente? Pues te saca el máximo valor, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que comprobar cómo saca ese envolvente. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, y aquí donde la mayoría dice el envolvente, vamos a verlo así, ¿sí? Para que vean ustedes los resultados. El envolvente, de momento, aquí por ejemplo ya lo anoto otra vez. Aquí el envolvente de momento, pues es igual a 41.97, por ejemplo, ¿sí? Ahí, ¿por qué es 41? Ahorita vamos a ver, por qué sale ese valor, ¿sí? ¿Cuánto sale el aumento por lo que sería, en Y, por ejemplo? Vamos a ponerle acá su combinación en Y. 0.17 también, ¿no? No sabemos de qué combinación es, habría que revisar todas las combinaciones y ver en cuál está, ¿no? Pues pero ahorita sacamos los normales, ¿sí? Entonces, acuérdense, si seguimos el esquema de la combinación de momentos, acuérdense que es 1.1 de carga muerta, ¿sí? Entonces, más lo que sería el momento, si agarramos, ¿sí? Si agarramos, aquí le voy a anotar para que no estemos confundiéndonos. Por ejemplo, tenemos 1.1 de carga muerta, más 1.1 de carga del muro, más 1.1 de la carga viva instantánea, más 1.1 de X, por ejemplo, más 0.33 de S de Y, ¿sí? Entonces, de acá, ya saben que tenemos una P, pero también de acá tenemos un momento, ¿sí? Y si ya sacamos los momentos, por ejemplo, necesitamos sacar por ejemplo, estamos acá es un momento, ¿sí? Vamos a sacar esa combinación del peso sísmico, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? O su momento, por ejemplo, vamos a sacarlo acá. Yo le puse así peso sísmico. Aquí se dan cuenta que también es muy bajito, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá. Acá el momento, pues vendría siendo de
0.39 toneladas metro, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes o qué es lo que hace el programa internamente? Pues simplemente agarra y dice, ¿sabe qué? Yo tengo, por ejemplo, sería 37.40, ¿sí? Por 1.1, ¿sí? Que vendría siendo este que estamos acá. Aquí si lo anoto, voy anotándolo, ¿sí? Este que tenemos acá, debido a esto, me sale 0.7079. Esto pues lo multiplico por 1.1, ¿sí? Luego sigue este valor que tenemos acá de 37.40, o eso se multiplica igual por 1.1. Luego que sigue, pues este valor, ¿no? Más el sentido y, que sería 0.17 por 1.1. Ahí es por todos los dígitos, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Pues nada más hacer una suma, ¿no? Bueno, aquí es el 33%, no es 1.1. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Aquí se multiplica por 0.33. ¿Sí? Que ya está incluido el 1.1. Si nosotros agarramos, por ejemplo, 37.4 más 0.70, 139 por 1.1, más lo que sería de 0.17 por 0.33, multiplicando. Si hacemos esto, o sea, esto más esto y luego más esto, nos da una carga, un momento de 41.96, que es exactamente lo que tenemos acá, que es la envolvente. Sí, es el mismo valor. Sí, ¿qué estamos haciendo separados, no? El momento por 1.1 más 37 por 1.1 más 0.7 por 1.33 y nos sale 41.96, que es básicamente lo que tenemos acá, 41.97. Es nada más por los dígitos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace las combinaciones en las cargas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Por default podemos decir esto, ¿no? Ya borro esto, ¿sí? Y podemos decir que esta cimentación, por ejemplo, vamos a verlo de esta manera. En cuanto a sus cargas que tenemos acá, una carga P, un momento en X y un momento en Y. ¿Sí? Si hacemos acá, un momento en X y un momento en Y, por ejemplo. ¿Sí? Y decimos, hay algunos autores, por ejemplo, y dicen, ¿sabes qué? Hay que hacerlo con la envolvente. Si agarramos con la envolvente, nada más ya decíamos que, bueno, lo borré, pero si agarramos con la envolvente, nos vamos muy rápido, agarramos la envolvente. Tenemos aquí que el momento en X, por ejemplo, vendría siendo 41.97, ¿sí? Y lo que sería la parte de la carga P, pues ya habíamos visto que era 352, ¿sí? .02, por ejemplo, ¿sí? Ahorita no hemos sacado el Y, pero lo podemos sacar. Ahorita lo dejamos así para no cambiar de marcos, ¿no? Entonces, si hacemos esto, es una zapata, un axial, porque nada más está con dirección. Pero, por ejemplo, nos damos cuenta que vamos a observar dónde sale el 41, ¿sí? Que ese 41 sale de acá, por ejemplo, de la combinación número 3. Vamos a verlo. ¿Sí? Vamos a sacar el momento. ¿Sí? Ahí estamos.
Entonces, si nosotros anotamos aquí datos, por ejemplo, ya de datos sísmicos, ¿sí? Tenemos igual que la Zapata, pues está este tipo, y tiene su momento X, y decimos que es 4197, que es la que dominó, ¿sí? Y si aquí le cambiamos su carga axial, ¿sí? La número 3, su carga axial, aquí nos dice que su carga axial es de 200, por ejemplo, nos dice aquí en 0, ¿sí? Nos dice que su carga P, por ejemplo, dice que P es de 281.638 toneladas, toneladas metro, ¿sí? Entonces, vean la diferencia, ¿sí? Vean la diferencia. Y si agarramos que nosotros decimos que aquí tenemos la carga P que domina con este valor, que es la comisión número 2, por ejemplo. Ya sabemos que aquí, esta es la envolvente, aquí le voy a colocar, envolvente. Ahora, si es por carga netamente axial, ¿sí? Igual tenemos aquí la columna, la carga P, viene siendo de 352.02, ¿sí? Y si agarramos acá su momento de este mismo, su momento 3, ahí estamos, su momento es muy pequeñito. 0.02870. Entonces, acá es nada más es un comentario, digo, para tener en cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, esto es de acuerdo a cargas estáticas, ¿sí? Y esto es por carga sísmica, y esta es la envolvente. Yo les comentaba, algunos lo que se hace es agarro el máximo para acá, el máximo para acá, pero son efectos diferentes, ¿eh? ¿Sí? Aquí cuando estás haciendo la envolvente, lo que tú haces es decir, yo sé que ocurre la carga máxima, pero también ocurre el sismo. Puede ser, pero no se da, ¿sí? Entonces, no hay problema que alguno con esto ya empiece a diseñar, por ejemplo. ¿Sí? Diseño con esto, pero lo correcto es revisar con una QN y revisar con otra QN. Y si esas QNs cumplen con el cruce de carga, se acepta la cimentación, ¿sí? Y también aquí te sale otro QN, por ejemplo, ¿sí? Y nada más observen acá, si decimos que la cimentación, ¿sí? Vamos a ver aquí en planta la cimentación, ¿sí? Y decíamos que tenemos el valor de acá, viene la cimentación. Ya hemos comentado que cuando tenemos una carga P y eso se desfasa con una excentricidad, ¿sí? Una excentricidad, ¿quién provoca más excentricidad? Por ejemplo, si decimos que la excentricidad es igual al aumento entre P, por ejemplo acá, la excentricidad, ¿cuál sería? Sería 41.97 entre 281.83. Aquí vamos a anotarlo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, 41.97 sería 281.63 y tenemos una excentricidad de 14, 0.14, ¿sí? Si agarramos por ejemplo, la excentricidad, por ejemplo, tenemos 1.02 entre 352.02, tenemos una excentricidad de muy pequeñita, ¿no? ¿Sí? De 0.002, o sea, está muy pequeñita, ¿sí? Y si agarramos esta excentricidad, ¿sí? Que tenemos, permítame, ¿sí? 41.97 entre 352.02 y tenemos una intensidad de 0.11, por ejemplo,
de 0.1192. ¿Qué excentricidad es mayor? Por ejemplo, pues la mayor, pues vendría siendo esta, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la menor? Vendría siendo esta. Y esta es una excentricidad que vamos a decir que no existe, porque no se puede dar esta combinación de carga estática más esta combinación por números, ¿no? Pero la mayoría lo hace. Entonces, nada más tengan cuidado, ¿no? Si alguien quiere hacer agarrar la envolvente para sus elementos mecánicos, lo puede agarrar, no hay ningún problema. Alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo agarro ese envolvente y con ese envolvente yo diseño mis elementos mecánicos, sobre todo ya para mi cimentación, y lo puedo hacer, nada más que tengan cuidado que este baja, ¿sí? Digo, ya depende de la estructura, y su forma. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, se crece? O sea, aquí es más grande, pues este valor va a quedar corto comparado con el sismo, porque este sí puede pasar, ¿no? Entonces, también nada más eso yo lo recomiendo, tengan mucho cuidado, ¿no? Y que es en algunos, pues revisan el esfuerzo que decía yo con este QN y con este QN o con todas las condiciones. Y si esas condiciones de QN superan a la de carga, pues no cumple, pero si es más bajo, toda la simulación va a cumplir. Entonces, eso también hay que tener cuidado, ¿no? No sé si quedó claro, ¿no? Que si ustedes agarran el envolvente, lo que va a pasar es que van a bajar la excentricidad. Entonces, teóricamente, pues la zapata pues, va a bajar, ¿no? En cuanto a la excentricidad. Y cuando hacen esto, aumenta la excentricidad. Entonces, ¿por qué? Porque le están metiendo una carga P más grande, ¿sí? Precisamente por eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando. Yo le decía normalmente algunos decimos, ¿sabes qué? Agarramos el máximo y vamos, nos diseñamos. Pues sí, sí, lo podemos hacer, ¿no? Y la otra forma es diseñar una zapata con esta condición de estática y diseñar con esta condición sísmica o con todas sobre todo nada más las presiones del suelo, ¿no? Entonces eso, se hace una tablita de todas las reacciones, en los nodos y nada más se hace la tablita y se busca esa excentricidad, que no caiga esta excentricidad que sea L entre 6, que no caiga fuera. Entonces, si todos cumplen, pues la simulación está correcta, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, un decir. Y ya si quieren para diseñar, pues agarran todos esos elementos grandes de envolvente, ¿no? Pues eso es lo que nos indica esta parte, ¿no? ¿Sí? De lo que son las cargas. Porque es importante conocer las cargas que van a venir en una estructura, ¿sí? A través de un momento, ¿sí? Como hicimos aquí el ejercicio, ¿sí? Nosotros, voy a hacer este esquema. Acá, esta cimentación es exactamente igual el cálculo, por ejemplo, de esta cimentación, ¿sí? Se calcula exactamente igual. Lo único que va a variar, entonces, primeramente, ya empezamos a variar desde acá, ¿sí? Se saca de lo mismo lo que sería la resoneta del suelo, ¿sí? Y lo que va a empezar a variar va a ser desde acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí, como no tenemos excentricidades, no habíamos revisado que no caiga a un sexto de la dimensión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a revisar, y si la carga o excentricidad cae a un sexto de la dimensión, si es mayor, pues vamos a tener problemas de tensión. Y si es menor, no vamos a tener problemas de nada. Entonces revisamos por todas las presiones o revisamos con el envolvente, pero saben que con la envolvente sale menor, ¿sí? Y eso pues también no es correcto, pero pues algunos lo toman de esa manera, ¿sí? Y el diseño es igual, y que el diseño es exactamente igual, ¿no? ¿Sí? Aquí lo que va a pasar nada más que va a tener aquí un incremento, ¿sí? Se va a hacer más el incremento de lo que va a provocar ese momento, ¿sí? Y por lo tanto, lo que va a pasar es que posiblemente te elija más espesor de zapata. O sea, eso es lo que vamos a ver más adelante, lo que pasa con la aplicación en momento, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a ser difícil controlarlo? Pues ya va a ser, si eso de por sí ya era un poco complicado, ahora pues con el incremento de cortante debido al momento, esto pues todavía se va a ver mucho más pesado, mucho más grande. ¿Queda claro? No sé si hasta aquí hay un comentario de esto que estábamos platicando, de los incrementos, ¿sí? Y eso debido al momento, entonces sacamos ya los resultados. Y por ejemplo acá, si nosotros queremos en el SAP, por ejemplo, ¿sí? Agarramos este nodo, por ejemplo, ¿sí? Este nodo,
podemos irnos acá a una tabla, por ejemplo, mostrar tablas. Decimos que queremos, un ejemplo, vamos a ver qué nos dan las reacciones, ¿no? Sí, otras reacciones, nada más queremos ver qué pasa con las reacciones, ¿no? Por ejemplo, tabla de reacciones, ¿sí? Aquí yo digo que quiero, quito esto y digo que quiero, por ejemplo, todas, por ejemplo. Es un rollote. Bueno, de la combinación, 1 hasta esto, por ejemplo. No quiero el modal. Sí, nada más para que tengamos todas, ¿no? Tampoco quiero esta. Tampoco quiero esta. ¿Sí? Las de sismo, la del peso sísmico y luego las combinaciones. Entonces, le pongo OK. Y le pongo OK. Y acá, nos muestra una tabla. ¿Sí? Por ejemplo, para ese nodo. Y esa tabla, por ejemplo, lo voy a llevar a Excel. Lo voy a Excel. Y aquí ya me da toda la tabla de reacciones para una zapata, por ejemplo. ¿Qué dirían ustedes? Pues diríamos, pues agarramos estas dos, si queremos ser así, digamos, agarramos estas dos, ¿sí? Y estas dos ya tenemos nuestra carga axial que está acá. Esta es nuestra carga axial que es el F3, por ejemplo. Ya tenemos que aquí la carga axial es 352. Y ese sería, por ejemplo, el M1 sería el X, ¿sí? Ven acá. Ese sería el X, por ejemplo, voy a ponerlo acá. ¿Sí? Y él sería el M, por ejemplo, sería el Y, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendrían que hacer ustedes, ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso. Aquí, ¿sí? Dirían, bueno, para mi diseño, pues yo sé que, por ejemplo, aquí voy a agarrar este P, o sea, aquí le pongo que este es P, ¿sí? Y alguien diría, ah, bueno, ¿con cuál cargo? ¿Por qué salen dos envolventes? ¿Sí? Y se dan cuenta, porque acá, por ejemplo, alguien diría, ¿por qué salen dos envolventes? ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. Porque acá, pues, está la cimentación, ¿sí? Y tiene, dos cargas, ¿sí? Es que como estamos sacando las dos cargas, te está tomando la carga máxima y te está tomando la carga mínima. O sea, eso es lo que está indicando. Entonces aquí dices, bueno, aquí tengo mi carga P ya que sería 352, por ejemplo, .02. Y decía acá, en el X, por ejemplo, si este es X, diríamos aquí este es mi momento, ¿sí? Y diría mi momento en X, pues diríamos aquí que esto sería igual a, por ejemplo, 41.97, pero también tiene otro, ¿sí? X también, que sería de 40.42. Aquí, por ejemplo, ya lo que ustedes elegirían, dirían, bueno, ¿con cuál de los dos me quedo? Pues diseñamos con este, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Para el otro sentido, por ejemplo, igual tendríamos un momento en este lado, ¿sí? Tendríamos de 41, por ejemplo, 31, y el mismo sentido sería de 41.72. Entonces, ¿con cuál diseñas? Pues dirías, bueno, pues yo diseño con este también, ¿sí? Tengo con este y con este. Esas serían mis partes de diseño, un ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría? Pues simplemente tendríamos que sacar las reacciones del suelo para cada uno, si es que los quiere hacer, ¿no? Tendría que sacar para este, por ejemplo, tiene 261. Bueno, este no lo tomamos en cuenta, por ejemplo. Lo que tomamos en cuenta sería a partir de acá. Sería estas combinaciones, las que tal vez sí nos influyen en la cimentación, por ejemplo, ¿sí? Eso sería. Si se dan cuenta, pues siempre aparecen dos, ¿sí? Dos valores. Ven acá. ¿Sí? Dos valores que sería positivo o negativo, positivo o negativo. Van a elegir los mayores y con ese los van a elegir las presiones del suelo, ¿no? O sea, eso puede ser uno y si no, pues diríamos, con estos me voy, ¿no? Nada más que tengan cuidado de que esto, pues, sale menor, ¿no?
Hay que ver con cuál es la excentricidad más grande. Por ejemplo, si agarramos acá esa tabla, nada más por decirlo, ¿sí? Decimos que es el momento, ¿sí? Desde acá vamos a agarrar una vez, ¿sí? Que es el momento, ¿sí? Entre la carga P, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, esa es la excentricidad, ¿sí? Así vamos a anotarlo. Entonces, si lo jalamos, y llegamos hasta acá. Entonces, aquí tenemos valores, ¿no? Y pues, ¿cuál es la excentricidad? Aquí ahorita no vemos el signo, ¿sí? Pero ¿cuál de estos es más grande, por ejemplo? ¿Sí? Y lo tenemos, si lo queremos que ver, este es el que está provocando la excentricidad más grande, por ejemplo, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que ya hemos dicho, ¿sí? Son las excentricidades más grandes que tenemos aquí en el archivo, ¿sí? Entonces, y nomás hay que tener que revisar, ¿no? Que, que estas excentricidades, por ejemplo, si tenemos nuestra zapata, por ejemplo, tenemos nuestra zapata y tenemos aquí la columna, ahí hemos visto que, por ejemplo, que esto no vaya a quedar, tenemos nuestro punto, que es esto, ¿sí? Que esto decíamos que este era L entre 6 o B entre 6, como quieran llamarle, entre 6. Entonces tenemos que ver que esta excentricidad que tenemos acá, pues simplemente los puntos no vayan a quedar, estos puntos no vayan a quedar por fuera, ¿no? Hay que revisarla. Entonces con esta tablita así rapidito, podemos observar que los puntos van a quedar dentro de ese valor. Si ¿por qué? Porque acá tenemos la excentricidad más grande, ¿no? Y si se dan cuenta aquí en el envolvente también tenemos un valor, vamos a verlo menor, ¿por qué? Porque eligió lo que sería la parte de la carga menor, ¿no? Entonces, mientras estas no superen estas sean menores, esta entidad sea menor, por ejemplo, de este dato, ¿sí? Sea menor que ya sea que menor que B entre 6, por ejemplo, o menor que y de entre 6, entonces estamos bien, ¿sí? Eso vamos a decir que estamos bien. Y ya así revisamos la excentricidad, ¿no? Yo, por ejemplo, así en algunos casos cuando me da tiempo, así le hago, y cuando no, nada más agarro los momentos y sé que estoy por abajo de la excentricidad, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta si no caigo en tensiones, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Sí queda claro? No sé qué hay un comentario. Que eso lo vamos a hacer ya en la cimentación, ¿no? Ahorita cuando hagamos una cimentación con carga uniaxial, es lo que vamos a ir haciendo esta tabla. Sí, de hecho agarramos ¿no? Vamos a agarrar este ejercicio con estos datos para empezar a diseñar las cimentaciones. Vamos a ver qué pasa con esa cimentación. ¿Queda claro? Vamos a pensar si alguien dice, yo coloco mi B, por ejemplo, y mi B es igual a, por ejemplo, 2 metros, pues ya sabemos que pues, sería esto entre 6, ¿no? ¿Sí? Entonces esto lo dejamos fijo, por ejemplo, ¿sí? Entonces alguien diría, bueno, ¿sabes qué? Lo muevo así, ¿sí? Y pues prácticamente pues todos van a estar dentro, ¿no? Bueno, acá si nos vemos este punto, por ejemplo, no, ¿sí? Porque es de sismo, ¿sí? Aquí quedó por fuera, ¿sí? Pero sí es el sismo solito, pero como ya se combina, pues prácticamente todo está dentro de esa misma tabla, ¿no? Vamos a verlo así. Sí, todo cae dentro de la excentricidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, en algún caso, vamos a pensarlo, que aquí fuera, ¿cuál es este? Que aquí fuera 50, por ejemplo. No está muy pequeñito. Voy a poner el control. 60. ¿Sí? Mira, todos están dentro, ¿no? Eso es lo que revisamos, ¿no? Es lo primero que tenemos que revisar acá, ¿sí? Acá, en esta cimentación.
acá. Una vez que ya hicimos todo esto y tenemos esto, ¿sí? Aquí, acuérdense que aquí le damos en la reducción todavía de B, o sea, aquí B se hace una reducción, ¿sí? Y donde revisamos acá, acá es un B reductivo, pero aquí tenemos que checarle entonces desde acá que esa excentricidad que estamos calculando ahorita cumpla, y si en caso de que no cumpla, pues tenemos que aumentar más mi dimensión de B, ¿sí? Si aquí me da una B, pues tengo que incrementarla más, entonces eso es lo que tenemos que hacer, y eso pasa simplemente cuando tenemos elementos aumentos muy grandes. En edificios, pues casi es un poco difícil, pero se llega a dar, pero se da más en el caso de naves industriales o techados de escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque son claros más grandes. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. ¿Sí queda claro? Es una forma de revisar. Y también de esta podemos revisar todas las presiones del suelo. ¿Sí? Por ejemplo, y diseñas con el QN más grande. Vamos a pensar. Esa sería como la parte más, detallada, ¿no? De diseño de zapatas. Y si no, pues simplemente agarramos las envolventes y con eso diseñamos, ¿no? Yo lo que nada más les quiero decir esto es nada más que comparen, ¿no? Que sí baja un poco de esto, ¿no? Y nada más, si hacen esta tablita, se dan cuenta si están dentro del rango. Si ustedes aquí descubren que uno se pasó, sabes que pues me voy a revisar esa cimentación, ¿no? ¿Está claro? No sé si hay preguntas.